reservado una de las entradillas de los episodios para leeros la parte posterior del libro, es decir, la contraportada. Pero me he dado cuenta de que la edición que tengo no tiene texto en la contraportada, simplemente pone Espasa, que es la editorial. Entonces, pues, simplemente leyendo el texto de la contraportada, pues puedo llenar unos segundos, que es lo que está pasando ahora. Pero quizás no llegue a esa introducción un pelín más larga, de minuto y algo, que es lo que habitualmente hago para no entrar directamente al turrón, para no ir directamente a lo que sería la lectura de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pues como ya ha terminado y me quedan un momentito más, pues aprovecho para decir que puedes seguirme en redes sociales, encuéntrame a través de internet, y que el podcast se puede escuchar tanto en Spotify como en iVoox como en diversas plataformas. Búscalo y lo encontrarás también. Y pues nada, pues es que no había preparado nada más para esta introducción, así que ya directamente comenzamos con la sesión de lectura del capítulo que viene ahora, que es el capítulo 23. De lo que le aconteció al famoso Don Quijote en Sierra Morena, que fue una de las más raras aventuras que en esta verdadera historia se cuentan. Viéndose tan mal parado Don Quijote, dijo a su escudero: «Siempre, Sancho, lo he oído decir, que el hacer bien a villanos es echar agua en el mar. Si yo hubiera creído lo que me dijiste, yo hubiera excusado esta pesadumbre, pero ya está hecho. Paciencia y escarmentar para desde aquí adelante, a buenas horas. Sancho, aprovecha ahora que está débil, que le han pegado una paliza más y le estrangulas y se acaba la tortura para ti». Pero no, él sigue. «Así escarmentará vuestra merced», respondió Sancho, «como yo soy turco, pero después dice que si me hubiera creído se hubiera excusado este daño. Créame ahora y se excusará otro mayor, porque le hago saber que en la Santa Hermandad no hay usar de caballerías que no se le da a ella por cuantos caballeros andantes hay dos maravedís, y sepa que ya me parece que sus saetas me zumban por los oídos». «Naturalmente, eres cobarde, Sancho», dijo Don Quijote. «Pero ¿por qué no digas que soy contumaz y que jamás hago lo que me aconsejas? Por esta vez quiero tomar tu consejo y apartarme de la furia que tanto temes, mas ha de ser con una condición, que jamás en vida ni en muerte has de decir a nadie que yo me retiré y aparté de este peligro de miedo, sino por complacer a tus ruegos. Que si otra cosa dijeres, mentirás en ello. Y desde ahora para entonces, y desde entonces para ahora, te desmiento y digo que mientes y mentirás todas las veces que lo pesares o lo dijeres. Y no me repliques más». «Pero si no te replica nunca». «Y no me repliques más, que en solo pensar que me aparto y retiro de algún peligro especial, estoy ya para quedarme y para guardar aquí solo, no solamente la Santa Hermandad que dices y temes, sino a los hermanos de las 12 tribus de Israel, y a los 7 macabeos, y a Castor, y a Pólux, y aún a todos los hermanos y hermandades que hay en el mundo». «Señor», respondió Sancho, «que el retirar no es huir, ni el esperar es cordura. Cuando el peligro sobrepuja la esperanza, y de sabios es guardarse hoy para mañana, y no aventurarse todo en un día. Y sepa que, aunque zafio y villano, todavía se me alcanza algo de esto que llaman buen gobierno. Así que no se arrepienta de haber tomado mi consejo, sino suba en Rocinante si puede, y si no, yo le ayudaré. Y sígame, que el caletre me dice que hemos menester ahora más los pies que las manos». Sí, tenía buena intuición, huir de ahí. Subió Don Quijote sin replicarle más palabra, y guiando Sancho sobre su asno se entraron por una parte de Sierra Morena, que allí junto estaba, llevando Sancho intención de atravesarla toda e ir a salir al Viso o Almodóvar del Campo y esconderse algunos días por aquellas asperezas por no ser hallados si la hermandad los buscase. Animóle a esto haber visto que de la refriega de los galeotes se había escapado libre la despensa que sobre su asno venía, cosa que la juzgó a milagro, según fue lo que le llevaron y buscaron los galeotes. Aquella noche llegaron a la mitad de las entrañas de Sierra Morena, a donde le pareció a Sancho pasar aquella noche y aún otros algunos días, a lo menos todos aquellos que durase el matalotaje que llevaba. Y así hicieron noche entre dos peñas y entre muchos alcornoques. Pero la suerte fatal, que según opinión de los que no tienen lumbre de la verdadera fe todo lo guía, guisa y compone a su modo,
ordenó que Ginés de Pasamonte, el famoso embustero y ladrón que de la cadena por virtud y locura de Don Quijote se había escapado, llevado por el miedo ante la Santa Hermandad, de quien con justa razón temía, acordó de esconderse en aquellas montañas y llevóle su suerte y su miedo a la misma parte donde había llevado a Don Quijote y a Sancho Panza. Será grande Sierra Morena, pero allí estuvo. Ahora hay tiempo que los pudo conocer y a punto que los dejó dormir. Y como siempre los malos son desagradecidos y la necesidad sea ocasión de acudir a lo que no se debe y el remedio presente venza a lo porvenir, Ginés, que no era ni agradecido ni bien intencionado, acordó de hurtar el asno a Sancho Panza, no curándose de Rocinante por ser prenda tan mala para empeñarla como para vendida. Dormía Sancho Panza, hurtóle su jumento y antes que amaneciese se halló bien lejos de poder ser hallado. El cabrón este no solo no les agradece que le hayan liberado, sino que le robó el pobre burro al pobre Sancho. Directamente Rocinante lo descartó porque dijo: es que no me vale para nada. Salió la aurora alegrando la tierra y entristeciendo a Sancho Panza, pobre, porque halló menos su rucio, el cual, viéndose sin él, comenzó a hacer el más triste y doloroso llanto del mundo, y fue de manera que Don Quijote despertó a las voces y oyó que en ellas decía: «Oh, hijo de mis entrañas, nacido en mi misma casa, brinco de mis hijos, regalo de mi mujer, envidia de mis vecinos, alivio de mis cargas y finalmente sustentador de la vital en mi persona, porque con 26 maravedís que ganabas cada día mediaba yo mi despensa». Don Quijote, que vio el llanto y supo la causa, consoló a Sancho con las mejores razones que pudo y le rogó que tuviese paciencia, prometiéndole de darle una cédula de cambio para que le diesen 3 en su casa de 5 que había dejado en ella. Consolóse Sancho con esto y limpió sus lágrimas, templó sus sollozos y agradeció a Don Quijote la merced que le hacía, al cual, como entró por aquellas montañas, se le alegró el corazón, pareciéndole aquellos lugares acomodados para las aventuras que buscaba. Reducíansele a la memoria los maravillosos acaecimientos que en semejantes soledades y asperezas habían sucedido a caballeros andantes, e iba pensando en estas cosas tan embedecido y transportado en ellas que de ninguna otra se acordaba. Ni Sancho llevaba otro cuidado, después que le pareció que caminaba por parte segura, sino de satisfacer su estómago con los relieves que del despojo clerical habían quedado. Y así iba tras su amo, cargado con todo aquello que había de llevar al rucio, sacando de un costal y embaulando en su panza, y no se le diera por hallar otra aventura, entre tanto que iba de aquella manera un ardite. En esto alzó los ojos y vio cómo su amo estaba parado, procurando con la punta del lanzón alzar no sé qué bulto que estaba caído en el suelo, por lo cual se dio presa a llegar a ayudarle, si fuese menester. Y cuando llegó, fue a tiempo que alzaba con la punta del lanzón un cojín y una maleta asida a él, medio podridos o podridos del todo, y deshechos. Mas pesaban tanto que fue necesario que Sancho se apease a tomarlos y mandóle su amo que viese lo que en la maleta venía. Hízolo con mucha presteza Sancho, y aunque la maleta venía cerrada con una cadena y su candado, por lo roto y podrido de ella, vio lo que en ella había, que eran 4 camisas de delgada holanda y otras cosas de lienzo, no menos curiosas que limpias, y en un pañizuelo halló un buen montoncillo de escudos de oro, y así como los vio dijo: «Bendito sea todo el cielo, que nos ha deparado una aventura que sea de provecho». Bueno, a la cuarta, a la quinta o a la sexta ha venido la vencida. Y buscando más allá, halló un librillo de memoria ricamente guarnecido. Este le pidió Don Quijote y mandóle que guardase el dinero y lo tomase para él. Besóle las manos Sancho por la merced y desvalijando a la valija de su lencería la puso en el costal de la despensa. Todo lo cual, visto por Don Quijote, dijo: «Paréceme, Sancho, y no es posible que sea otra cosa, que algún caminante descaminado debió de pasar por esta sierra y salteándole malandrines le debieron de matar y le trujeron a enterrar en esta tan escondida parte». «No puede ser eso», respondió Sancho, «porque si fueran ladrones no se dejarían aquí este dinero». «¿Verdad dices?», dijo Don Quijote, «y así no adivino ni doy en lo que esto pueda ser, mas espérate, veremos si en este librillo de memoria hay alguna cosa escrita por donde podamos rastrear y venir en conocimiento de lo que deseamos». Abrióle, y lo primero que halló en él, escrito como en borrador, aunque de muy buena letra, fue un soneto que fue leyéndolo alto porque Sancho también lo oyese, y vio que decía de esta manera:
O le falta el amor conocimiento, o le sobra crueldad, o no es mi pena, igual a la ocasión que me condena al género más duro de tormento. Pero si amor es Dios, es argumento, que nada ignora y es razón muy buena, que un Dios no sea cruel, pues ¿quién ordena el terrible dolor que adoro y siento? Si digo que sois vos, Fili, no acierto, que tanto mal en tanto bien no cabe, ni me viene del cielo esta ruina. Presto habré de morir, que es lo más cierto, que al mal de quien la causa no se sabe, milagro es acertar la medicina. Por esta trova, dijo Sancho, no se puede saber nada si ya no es que por ese hilo está ahí, se saque ovillo de todo. ¿Qué hilo está aquí?, dijo Don Quijote. Paréceme, dijo Sancho, que vuestra merced nombró ahí hilo. No dije, sino Fili, respondió Don Quijote. Y este sin duda es el nombre de la dama de quien se queja el autor de este soneto, y a fe que debe de tener razonable poeta, o yo que sé, poco de arte. Luego también, dijo Sancho, se le entiende a vuestra merced de trovas, no se entiende nada. Y más de lo que tú piensas, respondió Don Quijote. Y veráslo cuando lleves una carta escrita en verso de arriba abajo a mi señora Dulcinea del Toboso, porque quiero que sepas, Sancho, que todos los demás caballeros andantes de la edad pasada eran grandes trovadores y grandes músicos, que estas dos habilidades o gracias, por mejor decir, son anexas a los enamorados andantes. Verdad es que las coplas de los pasados caballeros tienen más de espíritu que de primor. Lea más vuestra merced, dijo Sancho, que ya hallará algo que nos satisfaga. Volvió la hoja Don Quijote y dijo: esto es prosa y parece carta. ¿Carta misiva, señor?, preguntó Sancho. En el principio no parece sino de amores, respondió Don Quijote. Pues lea vuestra merced alto, dijo Sancho, que gusto mucho de estas cosas de amores. A Sancho le hubiese encantado Telecinco. ¿Qué me place?, dijo Don Quijote. Y leyéndola alto como Sancho se lo había rogado, vio que decía de esta manera: tu falsa promesa y mi cierta desventura me llevan a parte donde antes volverán a tus oídos las nuevas de mi muerte que las razones de mis quejas. Deséchame, oh ingrata, por quien tiene más, no por quien vale más que yo. Mas si la virtud fuera riqueza que se estimara, no envidiara yo dichas ajenas ni llorara desdichas propias. Lo que levantó tu hermosura han derribado tus obras. Por ella entendí que eras ángel y por ellas conozco que eres mujer. Quédate en paz, causadora de mi guerra, y haga el cielo que los engaños de tu esposo estén siempre encubiertos, porque tú no quedes arrepentida de lo que hiciste y yo no tome venganza de lo que no deseo. Acabando de leer la carta, dijo Don Quijote: menos por esta que por los versos se puede sacar más de quien la escribió en algún desdeñado amante. Y hojeando casi todo el librillo halló otros versos y cartas que algunos pudo leer y otros no, pero lo que todos contenían eran quejas, lamentos, desconfianzas, sabores y sinsabores, favores y desdenes solenizados los unos y llorados los otros. En tanto que Don Quijote pasaba el libro, pasaba Sancho la maleta, sin dejar rincón en toda ella, ni en el cojín que no buscase, escudriñase e inquiriese, ni costura que no deshiciese, ni vedija de lana que no escarmenase, porque no se quedase nada por diligencia ni mal recado. Tal golosina habían encontrado, habían despertado en él los hallados escudos que pasaban de 100. Y aunque no halló más de lo hallado, dio por bien empleados los vuelos de la manta, el vomitar del brebaje, las bendiciones de las estacas, las puñadas del arriero y la falta de las alforjas, el robo del gabán y toda el hambre, sed y cansancio que había pasado en servicio de su buen señor, pareciéndole que estaba más que recién pagado con la merced recibida de la entrega del hallazgo. Con gran deseo quedó el caballero de la triste figura de saber quién fuese el dueño de la maleta, conjeturando por el soneto y carta, por el dinero en oro y por tan buenas camisas que debía de ser algún principal enamorado, a quien desdenes y malos tratamientos de su dama debían de haber conducido a algún desesperado término. Pero, como por aquel lugar, inhabitable y escabroso, no parecía persona alguna de quien poder informarse, no se curó de más que de pasar adelante sin llevar otro camino que aquel que Rocinante quería, que era por donde él podía caminar, siempre con imaginación, que no podía faltar por aquellas malezas alguna extraña aventura. Yendo pues con este pensamiento, vio que por cima de una montañuela que delante de los ojos se les ofrecía,
iba saltando un hombre de risco en risco, ¡pam, pam, pam!, y de mata en mata, ¡cof, cof, cof!, con extraña ligereza. Figurósele que iba desnudo, la barba negra y espesa, los cabellos muchos y rebultados, los pies descalzos y las piernas sin cosa alguna. Los muslos cubrían unos calzones, al parecer de terciopelo leonado, mas tan hechos pedazos que por muchas partes se le descubrían las carnes. Traía la cabeza descubierta, y aunque pasó con la ligereza que se ha dicho, toin, 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 flap, 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 todas estas menudencias miró y notó el caballero de la triste figura, y aunque lo procuró no pudo seguille, porque no era dado a la debilidad de Rocinante andar por aquellas asperezas, y más siendo él de suyo pasicorto y flemático. Luego imaginó Don Quijote que aquel era el dueño del cojín y de la maleta, y propuso en sí de buscalle, aunque supiese andar un año por aquellas montañas hasta hallarle. Y así mandó a Sancho que se apease del asno y atajase por la una parte de la montaña, que él iría por la otra y podría ser que topasen con esta diligencia con aquel hombre que con tanta priesa se les habría quitado de delante. Atención, aquí es posible que a Cervantes se le fuese de la cabeza que a Sancho le habían robado el asno, porque aquí hay un fallo de récord, aquí acaba de descabalgar Sancho y Sancho iba a pie. Pam, 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 pam. No podré hacer eso, respondió Sancho, porque en apartándome de vuestra merced luego os consigo conmigo el miedo que me asalta con 1000 géneros de sobresaltos y visiones. Y sírvale esto que digo de aviso para que de aquí en adelante no me aparte un dedo de su presencia. Así será, dijo el de la triste figura. Y yo estoy muy contento de que te quieras valer de mi ánimo, el cual no te ha de faltar, aunque te falte el ánima del cuerpo. Y vente ahora tras mí poco a poco como pudieres, ya de los ojos lanternas rodearemos esta cerrezuela, quizá toparemos con aquel hombre que vimos, el cual sin duda alguna no es otro que el dueño de nuestro hallazgo. A lo que Sancho respondió: harto mejor sería no buscalle, porque si le hallamos y acaso fuese el dueño del dinero, claro está que lo tengo que restituir, y así fuese mejor, sin hacer esta inútil diligencia, pues ello yo, con buena fe, hasta que por otra vía menos curiosa y diligente pareciera su verdadero señor, y quizá fuera tiempo que lo hubiese gastado, y entonces el rey me hacía franco. Sancho no está tonto, ¿no? Dijo, si en vez de buscarlo, vamos a hacer como que esto no ha pasado, sigamos y a la buchaca. Que estoy pensando yo que lo del spoiler de antes, como lo dice Don Quijote, lo demandó a Sancho que se apease del asno, como Don Quijote está loco, igual él en su cabeza ya no se acuerda que Sancho le han robado el rucio. No lo sé, no lo sé. Engañaste en eso, Sancho, respondió Don Quijote, que ya que hemos caído en sospecha de quién es el dueño, cuasi delante estamos obligados a buscarle y volvérselos. Y de cuando no le buscásemos, la vehemente sospecha que tenemos de que él lo sea nos pone ya en tanta culpa como si lo fuese. Así que, Sancho amigo, no te dé pena el buscalle, por la que a mí se me quitará si la hallo. Y así picó a Rocinante y siguióle a Sancho a pie y cargado merced a Ginesillo de Pasamonte. Y habiendo rodeado parte de la montaña, hallaron en un arroyo, caída, muerta y medio comida de perros y picada de grajos, una mula ensillada y enfrenada, todo lo cual confirmó en ellos la más sospecha de que aquel que huía era el dueño de la mula y del cojín. Estándola mirando, oyeron un silbo como de pastor que guardaba ganado, y a deshora, a su siniestra mano, parecieron una buena cantidad de cabras, y tras ellas por cima de la montaña apareció el cabrero que las guardaba, que era un hombre anciano. Diole voces Don Quijote y rogóle que bajase desde donde estaba. Baje usted aquí, hombre. Él respondió a gritos que quién les había traído por aquel lugar, pocas o ningunas veces pisado, sino de pies de cabras o de lobos y otras fieras que por allí andaban. ¿Dónde habéis salido vosotros? Respondióle Sancho que bajase. ¡Baje!, que de todo le harían buena cuenta. Bajó el cabrero y en llegando a donde Don Quijote estaba dijo: apostaré que está mirando la mula de alquiler que está muerta en esa hondonada. Pues a buena fe ha ya 6 meses que está en ese lugar. Dígame, ¿ha topado por aquí a su dueño? No hemos topado a nadie, respondió Don Quijote, sino a un cojín y a una maletilla que no lejos de este lugar hallamos. También la hallé yo, respondió el cabrero, mas nunca la quise alzar ni llegar a ella, temeroso de algún desmán y de que no me la pidiesen por de hurto. Que es el diablo sotil y de debajo de los pies se levanta yombe cosa donde tropieza y calla sin saber cómo ni cómo no. Eso mismo digo yo, respondió Sancho, que también la hallé yo y no quise llegar a ella con un tiro de piedra,
Allí la dejé y allí se queda como estaba, que no quiero perro con cencerro. Dime, buen hombre, dijo Don Quijote, ¿sabéis vos quién sea el dueño de estas prendas? Lo que sabré yo decir, dijo el cabrero, es que habrá al pie de 6 meses poco más o menos que llegó una majada de pastores que estará como 3 leguas de este lugar, un mancebo de gentil talla y apostura, caballero, sobre esa misma mula, que ahí está muerta, y con el mismo cojín y maleta que decís que hallastes y no tocastes, preguntándonos que cuál parte de esta sierra era la más áspera y escondida, dijémosle que era, pues, esta donde estamos ahora. Y es en sí la verdad, porque si entráis media legua más adentro quizá no acertéis a salir. Y estoy maravillado de cómo habéis podido llegar aquí, porque no hay camino ni senda que a este lugar encamine. Digo pues que hacia el lugar donde le señalamos, dejándonos a todos contentos de su buen talle y admirados de su demanda y de la priesa con que le veíamos caminar y volverse hacia la sierra, y desde entonces nunca más le vimos, hasta que desde allí algunos días salió al camino a uno de nuestros pastores y sin decirle nada se llegó a él y le dio muchas puñadas y coces, y luego se fue a la borrica del hato y le quitó cuanto pan y queso en ella traía, y con extraña ligereza, hecho esto, se volvió a emboscar en la sierra. Como esto supimos algunos cabreros, le anduvimos a buscando a casi 2 días por lo más cerrado de esta sierra, al cabo de los cuales le hayamos metido en el hueco de un grueso y valiente alcornoque. Salió a nosotros con mucha mansedumbre, ya roto el vestido y el rostro desfigurado y tostado del sol, de tal suerte que apenas le conocíamos, sino que los vestidos, aunque rotos, con la noticia que de ellos teníamos, nos dieron a entender que era el que buscábamos. Saludándonos cortésmente y en pocas y muy buenas razones nos dijo que no nos maravillásemos de verle andar de aquella suerte, porque así le convenía para cumplir cierta penitencia que por sus muchos pecados le había sido impuesta. Rogámosle que nos dijese quién era, mas nunca le pudimos acabar con él. Pedímosle también que cuando hubiese menester el sustento sin el cual no podía pasar, nos dijese dónde le hallaríamos, porque con mucho amor y cuidado se lo llevaríamos, y que si eso tampoco fuese de su gusto, que a lo menos saliese a pedirlo y no a quitarlo a los pastores. Agradeció nuestro ofrecimiento, pidió perdón de los asaltos pasados y ofreció de pedillo de allí adelante por amor de Dios sin dar molestia alguna a nadie. En cuanto a lo que tocaba a la estancia por su habitación, dijo que no tenía otra cosa que aquella que ofrecía la ocasión donde le tomaba la noche, y acabó su plática con tan tierno llanto que bien fuéramos de piedra los que escuchado le habíamos si en él no le acompañáramos, considerándole como le habíamos visto la vez primera y cuál le veíamos entonces. Porque, como tengo dicho, era muy gentil y agraciado mancebo, y en sus corteses y concertadas razones mostraba ser bien nacido y muy cortesana persona, que puesto que éramos rústicos los que le escuchábamos, su gentileza era tanta que bastaba darse a conocerla a la misma rusticidad. Y estando en lo mejor de su plática, paró y enmudecióse. Clavó los ojos en el suelo por un buen espacio, en el cual todos estuvimos quedos y suspensos, esperando en qué había de parar aquel embelesamiento, con no poca lástima de verlo, porque por lo que hacía de abrir los ojos, estar fijo mirando al suelo sin mover pestaña gran rato y otras veces cerrarlos, apretando los labios y enarcando las cejas, fácilmente conocimos que algún accidente de locura le había sobrevenido. Mas él nos dio a entender presto ser verdad lo que pensábamos, porque se levantó con gran furia del suelo donde se había echado y arremetió con el primero que halló junto a sí con tal denuedo y rabia que si no se le quitáramos la matara a puñadas y a bocados, y todo esto hacía diciendo: ¡Ah, fementido Fernando! Aquí me pagarás la sinrazón que me hiciste. Estas manos te sacarán el corazón donde albergan y tienen manida todas las maldades juntas, principalmente la fraude y el engaño. Y a estas añadía otras razones que todas se encaminaban a decir mal de aquel Fernando y a tacharle de traidor y fementido. Quitámoselle pues con no poca pesadumbre, y él sin decir más palabras se apartó de nosotros y se emboscó corriendo por entre los jarales y malezas, de modo que nos imposibilitó el seguille. Por esto conjeturamos que la locura le venía a tiempos y que alguno que se llamaba Fernando le debía de haber hecho alguna mala obra tan pesada cuanto lo mostraba el término a que le había conducido. Todo lo cual se ha confirmado después acá con las veces, que han sido muchas, que él ha salido al camino, unas a pedir a los pastores que le den de lo que llevan para comer y otras a quitárselo por fuerza. Porque cuando está con el accidente de la locura, aunque los pastores se lo ofrezcan de buen grado, no lo admite, sino que lo toma a puñadas. Y cuando está en su seso, lo pide por amor de Dios, cortés y comedidamente, y rinde por ello muchas gracias, y no con falta de lágrimas. Y en verdad os digo, señores, prosiguió el cabrero, que ayer determinamos yo y 4 zagales, los 2 criados y los 2 amigos míos, de buscarle hasta tanto que le hallemos, y después de hallado, ya por fuerza,
ya por grado, le hemos de llevar a la villa de Almodóvar, que está de aquí a 8 leguas, y allí le curaremos. Si es que su mal tiene cura, o sabremos quién es cuando esté en su seso, y si tiene parientes a quien dar noticia de su desgracia. Esto es, señores, lo que sabré deciros de lo que me habéis preguntado. Y entended que el dueño de las prendas que hallastes es el mismo que vistes pasar con tanta ligereza como desnudez. Que ya le había dicho Don Quijote cómo había visto pasar aquel hombre saltando por la sierra. El cual quedó admirado de lo que al cabrero le había dicho y quedó con más deseo de saber quién era el desdichado loco y propuso en sí mismo, pues que ya tenía pensado, de buscalle por toda la montaña sin dejar rincón ni cueva en ella que no mirase hasta hallarle. Pero hizo lo mejor la suerte de lo que él pensaba ni esperaba, porque en aquel mismo instante pareció por entre una quebrada de una sierra que salía donde ellos estaban, el mancebo que buscaba, el cual venía hablando entre sí cosas que no podían ser entendidas de cerca, cuanto más de lejos. Su traje era cual se ha pintado, solo que llegando cerca vio Don Quijote que un coleto hecho pedazos que sobre sí traía era de ámbar, por donde acabó de entender que persona que tales hábitos traía no debía de ser de ínfima calidad. En llegando el mancebo a ellos, le saludó con una voz desentonada y bronca, pero con mucha cortesía. Hola. Don Quijote le volvió las saludes con no menos comedimiento, y apeándose de Rocinante, con gentil continente y donaire, le fue a abrazar y le tuvo un buen espacio estrechamente entre sus brazos, como si de luengos tiempos le hubiera conocido. Se conocieron entre locos. El otro, a quien podemos llamar el roto de la mala figura, como a Don Quijote el de la triste, después de haberse dejado abrazar, le apartó un poco de sí y puestas sus manos en los hombros de Don Quijote, le estuvo mirando como que quería ver si le conocía. No menos admirado quizá de ver la figura, talle y armas de Don Quijote, que Don Quijote lo estaba de verle a él. En resolución, el primero que habló después del abrazamiento fue el roto y dijo lo que se dirá adelante. Pues lo que se dirá adelante pues puede ser cualquier cosa, a ver por dónde nos salta este. Y igual se empiezan a retroalimentar el uno y el otro y a ver quién está más loco de los dos. Vamos allá con el capítulo 24, donde se prosigue la aventura de la Sierra Morena. Dice la historia que era grandísima la atención con que Don Quijote escuchaba al astroso caballero de la sierra, el cual prosiguiendo su plática dijo: Por cierto, señor, quien quiera que seáis, que yo no os conozco, que yo os agradezco las muestras y la cortesía que conmigo habéis usado, y quisiera yo hallarme en términos que con más que la voluntad pudiera servir la que habéis mostrado tener ver el buen acogimiento que me habéis hecho. Mas no quiere mi suerte darme otra cosa con que corresponda a las buenas obras que me hacen, que buenos deseos de satisfacerlas. Así hablaba el tío este. Los que yo tengo, respondió Don Quijote, son de serviros, tanto que tenía determinado de no salir de estas sierras hasta hallaros y saber de vos y al dolor que en la extrañeza de vuestra vida mostráis, pues tener se podía hallar algún género de remedio, y si fuera menester buscarle con la diligencia posible. Y cuando vuestra desventura fuera de aquellas que tienen cerradas las puertas a todo género de consuelo, pensaba ayudaros a llorarla y plañirla como mejor pudiera, que todavía es consuelo en las desgracias hallar quien se duela de ellas. Y si es que mi buen intento merece ser agradecido con algún género de cortesía, yo os suplico, señor, por la mucha que veo que en vos encierra, y juntamente os conjuro por la cosa que en esta vida más habéis amado o amáis, que me digáis quién sois y la causa que os ha traído a vivir y a morir entre estas soledades como bruto animal, pues moráis entre ellos tan ajeno de vos mismo cual lo muestra vuestro traje y persona. Y juro, añadió Don Quijote, por la orden de caballería que recibí, aunque indigno y pecador, y por la profesión de caballero andante, que si en esto, señor, me complacéis, he de serviros con las veras, a que me obligue al ser quien soy, ora remediando vuestra desgracia si tiene remedio, ora ayudándoos a llorarla como os lo he prometido. El caballero del bosque, que de tal manera oyó hablar al de la triste figura, no hacía sino mirarle y remirarle y tornarle a mirar de arriba abajo, y después que le hubo bien mirado le dijo: si tienen algo que darme a comer, por amor de Dios que me lo den, que después de haber comido yo haré todo lo que se me manda en agradecimiento de tan buenos deseos como aquí se me han mostrado.
Luego sacaron Sancho de su costal y el cabrero de su zurrón, con que satisfizo el roto su hambre, comiendo lo que le dieron como persona tontada, tan apriesta que no daba espacio de un bocado al otro, pues antes los engullía que tragaba. Y en tanto que comía, ni él ni los que le miraban hablaban palabra. Como acabó de comer, les hizo de señas que le siguiesen, como lo hicieron, y él los llevó a un verde pradecillo que a la vuelta de una peña poco desviada de allí estaba. En llegando a él, se tendió en el suelo, encima de la hierba, y los demás hicieron lo mismo. Y todo esto sin que ninguno hablase, hasta que el roto, después de haberse acomodado en su asiento, dijo: si gustáis, señores, que os diga en breves razones la inmensidad de mis desventuras, habéisme de prometer que con ninguna pregunta ni otra cosa no interrumperéis el hilo de mi triste historia, porque en el punto que lo hagáis, en ese se quedará lo que fuere contando. Estas razones del roto trujeron a la memoria a Don Quijote el cuento que le había contado su escudero, cuando no acertó el número de las cabras que habían pasado el río y se quedó la historia pendiente. Pero volviendo el roto prosiguió diciendo: esta prevención que hago es porque querría pasar brevemente por el cuento de mis desgracias, que el traerlas a la memoria no me sirve de otra cosa que añadir otras nuevas. Y mientras menos me preguntaredes, pues más presto acabaré yo de decillas, puesto que no dejaré por contar cosa alguna que sea de importancia para satisfacer del todo vuestro deseo. Don Quijote se le prometió en nombre de los demás y él, con este seguro, comenzó de esta manera. Expectativas muy altas para este discurso, ¿eh? Mi nombre es Cardenio, mi patria una ciudad de los mejores de esta Andalucía, mi linaje noble, mis padres ricos, mi desventura tanta que la deben de haber llorado mis padres y sentido mi linaje sin poderla aliviar con su riqueza, que para remediar desdichas del cielo poco pueden valer los bienes de fortuna. Vivía de esta misma tierra un cielo donde puso el amor toda la gloria que yo acertara a desearme. Tal es la hermosura de Luscinda, doncella tan noble y tan rica como yo, pero de más ventura y de menos firmeza de la que a mis honrados pensamientos se debía. A esta Luscinda amé, quise y adoré desde mis tiernos y primeros años, y ella me quiso a mí con aquella sencillez y buen ánimo que su poca edad permitía. Sabían nuestros padres nuestros intentos y no les pesaba de ello, porque bien veían que cuando pasaran adelante no podían tener otro fin que el de casarnos, cosa que casi le concertaba la igualdad de nuestro linaje y riquezas. Creció la edad y con ella el amor de entre ambos, que el padre de Luscinda le pareció que por buenos respetos estaba obligado a negarme la entrada de su casa, casi imitando en esto a los padres de aquella Tisbe tan desencantada de los poetas. Y fue esta negación añadir llama a llama y deseo a deseo, porque aunque pusieron silencio a las lenguas, no le pusieron poner a las plumas, las cuales con más libertad que las lenguas suelen dar a entender a quienes quieren lo que en el alma está encerrado, que muchas veces la presencia de la cosa amada turba y enmudece la intención más determinada y la lengua más atrevida. ¡Ay, cielos! ¿Y cuántos billetes le escribí? ¡Cuán regaladas y honestas respuestas tuve! Cuántas canciones compuse y cuántos enamorados versos donde el alma declaraba y trasladaba sus sentimientos, pintaba sus encendidos deseos, entretenía sus memorias y recreaba su voluntad. En efecto, viéronme apurado y que mi alma se consumía con el deseo de verla, determiné poner por obra y acabar en un punto lo que me pareció que más convenía para salir con mi deseado y merecido premio, y fue el pedírsela a su padre por legítima esposa, como lo hice, a lo que él me respondió que me agradecía la voluntad que mostraba de honralle y de querer honrarme con prendas suyas, pero que siendo mi padre vivo, a él tocaba de justo derecho hacer aquella demanda, porque si no fuese con mucha voluntad y mucho gusto suyo no era Luscinda mujer para tomarse ni para darse a hurto. Yo le agradecí su buen intento, pareciéndome que llegaba a razón en lo que decía, que mi padre vendría en ello como yo se lo dijese, y con este intento luego en aquel mismo instante fue decirle a mi padre lo que deseaba, y al tiempo que entré en un aposento donde estaba, le hallé con una carta abierta en la mano, la cual antes que yo le dijese palabra me la dio y me dijo: por esta carta verás, Cardenio, la voluntad que el duque Ricardo tiene de hacerte merced. Este duque Ricardo, como ya vosotros, señores, habéis de saber, es un grande de España, que tiene su estado en lo mejor de esta Andalucía. Tomé y leí la carta, la cual venía tan encarecida que a mí mismo me pareció mal si mi padre dejaba de cumplir lo que en ella se le pedía, que era que me enviase juego donde estaba el conde, y que quería que fuese compañero no criado de su hijo el mayor, y que él tomaba a cargo el ponerme en estado que correspondiese a la estimación que me tenía.
Leí la carta y enmudecí, leyéndola. Y más cuando oí que mi padre me decía: de aquí a 2 días te partirás Cardenio a hacer la voluntad del duque, y da gracias a Dios que te va abriendo camino por donde alcances lo que yo sé que mereces. Añadió estas otras razones el padre consejero. Llegóse el término de mi partida. Hablé una noche a Luscinda, díjele todo lo que pasaba y lo mismo hice a su padre, suplicándole que entretuviese algunos días y dilatase el darle estado hasta que yo le viese lo que Ricardo me quería. Él me lo prometió y ella me lo confirmó con 1000 juramentos y 1000 desmayos. Vine, en fin, donde el duque Ricardo estaba. Fui de él tan bien recibido y tratado que desde luego comenzó la envidia a hacer su oficio, temiéndomela a los antiguos criados, pareciéndoles que las muestras que el duque daba de hacerme merced habían de ser en prejuicio suyo. Pero el que más se holgó con mi idea fue un hijo segundo del duque llamado Fernando, mozo gallardo, gentil hombre, liberal y enamorado, el cual en poco tiempo quiso que fuese tan su amigo que daba que decir a todos, y aunque el mayor me quería bien y me hacía merced, no llegó al extremo que don Fernando me quería y trataba. Es pues el caso que, como entre los amigos no hay cosa secreta que no se comunique, y la privanza que yo tenía con don Fernando dejaba de serlo por ser amistad, todos sus pensamientos me declaraba, especialmente uno enamorado que le traía con un poco de desasosiego. Quería bien a una labradora vasalla de su padre y ella los tenía muy ricos y era tan hermosa, recatada, discreta y honesta que nadie que la conocía se determinaba en cuál de estas cosas tuviese más excelencia ni más aventajase. Estas tan buenas partes de la hermosa labradora redujeron a tal término los deseos de don Fernando que se determinó para poder alcanzarlo y conquistar la entereza de la labradora, a darle palabra de ser su esposo, porque de otra manera era procurar lo imposible. Yo, obligado de su amistad con las mejores razones que supe y con los más vivos ejemplos que pude, procuré estorbarle y apartarle de tan propósito, pero viendo que no aprovechaba, determiné de decirle el caso al duque Ricardo, su padre. Mas don Fernando, como astuto y discreto, se receló y temió de esto por parecerle que estaba yo obligado, en vez de buen criado, a no tener encubierta cosa que tan perjuicio a la honra de mi señor, el duque, venía. Y así, por divertirme y engañarme, me dijo que no hallaba otro mejor remedio para poder apartar de la memoria la hermosura que tan sujeto le tenía, que el ausentarse por algunos meses, y que quería que la ausencia fuese que los dos nos viniésemos en casa de mi padre con ocasión que darían al duque que venía a ver y a feriar unos muy buenos caballos que en mi ciudad había, que es madre de los mejores del mundo. Yo creo que a estas alturas de la historia, Don Quijote, Sancho y el cabrero se están mirando ya de reojo como diciendo: igual no le teníamos que haber dicho que nos contase nada. Apenas le oí yo decir esto cuando, movido de mi afición, aunque su determinación no fuera tan buena, la aprobara yo por una de las más acertadas que se podían imaginar, por ver cuán buena ocasión y coyuntura se me ofrecía de volver a ver a mi Luscinda. Con este pensamiento y deseo probé su parecer y esforcé de propósito, diciéndole que lo pudiese por obra de la brevedad posible, porque en efecto la ausencia hacía su oficio a pesar de los más firmes pensamientos. Ya cuando él me vino a decir esto, según después se supo, había gozado a la labradora con título de esposo, o sea, se había acostado con la labradora, y esperaba ocasión de descubrirse a su salvo, temeroso de lo que el duque su padre haría cuando supiese su disparate. Sucedió pues que, como el amor en los modos por la mayor parte no lo es, sino apetito, el cual, como tiene por último fin el deleite, en llegando a alcanzarle se acaba, y ha de volver atrás aquello que parecía amor, porque no puede pasar adelante del término que le puso naturaleza, el cual término no le puso a lo que es verdadero amor. Quiero decir que así como Fernando gozaba la labradora, se le aplacaron sus deseos y se resfriaron sus ahincos. Y si primero fingía quererse ausentar, por remediarlos ahora de veras procuraba irse por no ponerlos en ejecución. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Dióle el duque licencia y mandóme que le acompañase. Venimos a mi ciudad, recibióle mi padre como quien era, pillo luego a Luscinda, tornaron a vivir, aunque no habían estado muertos ni amortiguados mis deseos, de los cuales di cuenta por mi mal a don Fernando, por parecerme que en la ley de la mucha amistad que mostraba no le debía encubrir nada. Alabéle la hermosura, donaire y discreción de Luscinda, de tal manera que mis alabanzas movieron en él los deseos de querer ver doncella de tan buenas partes adornada. Cumplíselos yo, por mi corta suerte, enseñándosela una noche a la luz de una vela, por una ventana por donde los dos solíamos hablarnos. Viola ensayo tal que con todas las bellezas hasta entonces por él vistas las puso en olvido. Enmudeció, perdió el sentido, quedó absorto y finalmente tan enamorado cual lo veréis en el discurso del cuento de mi desventura.
y para encenderle más el deseo, que a mí me celaba y el cielo a solas descubría, quiso la fortuna que hallase un día un billete suyo pidiéndome que la pidiese a su padre por esposa, tan discreto, tan honesto y tan enamorado que leyéndolo me dijo que en sola Luscinda se encerraban todas las gracias de hermosura y de entendimiento que en las demás mujeres del mundo estaban repartidas. Bien es verdad que quiero confesar ahora que, puesto que yo veía con cuán justas causas don Fernando a Luscinda alababa, me pesaba de oír aquellas alabanzas de su boca y comencé a temer y a recelarme de él, porque no se pasaba momento donde no quisiese que tratásemos de Luscinda, y él movía la plática aunque la trujese por los cabellos, cosa que despertaba en mí un no sé qué de celos, no porque yo temiese revés alguno de la bondad y de la fe de Luscinda, pero con todo eso me hacía temer mi suerte lo mismo que ella me aseguraba. Procuraba siempre don Fernando leer los papeles que yo a Luscinda enviaba y los que ella respondía, a título que la discreción de los dos gustaba mucho. Acaeció pues que habiéndome pedido Luscinda un libro de caballerías en que leer, de quien ella era aficionada, que era el Amadís de Gaula, no hubo bien oído don Quijote nombrar libro de caballerías cuando dijo: ¿caballería? Con que me dijera vuestra merced al principio de su historia que su merced de la señora Luscinda era aficionada a libros de caballerías, no fuera menester otra exageración para darme a entender su alteza de su entendimiento, porque no le tuviera tan bueno como vos, señor, le habéis pintado, si careciera del gusto de tan sabrosa leyenda. Así que para conmigo no es menester gastar más palabras en declararme su hermosura, valor y entendimiento, que con solo haber entendido su afición la confirmo por la más hermosa y más discreta mujer del mundo. Toma ya. Si es que ahí es cuando se miran Sancho y el cabrero y dicen: mola de Dios, ahora sí que no nos escapamos. Y quisiera yo, señor, que vuestra merced le hubiera enviado junto con Amadís de Gaula el bueno de don Rugel de Grecia, que yo sé que gustará, señora Luscinda, mucho de Daraida y Garaya y de las discreciones del pastor Darinel y de aquellos admirables versos de sus bucólicas cantadas y representadas por él con todo donaire, discreción y desenvoltura. Pero tiempo podrá venir en que se enmiende esta falta y no durará más en hacerse la enmienda de cuando quiera vuestra merced ser servido de venirse conmigo a mi aldea, que allí le podré dar más de 300 libros que son el regalo de mi alma y el entretenimiento de mi vida, aunque tengo para mí el que ya no tengo ninguno, merced a la malicia de malos y envidiosos encantadores. Y perdóneme vuestra merced al haber contravenido a lo que prometimos de no interromper su plática, pues en oyendo cosas de caballerías y de caballeros andantes, así es mi mano dejar de hablar en ellos, como lo es en la de los rayos del sol dejar de calentar ni humedecer los de la luna. Así que perdón y proseguir, que es lo que ahora hace más al caso. En tanto que don Quijote estaba diciendo lo que queda dicho, se le ha caído a Cardenio la cabeza sobre el pecho, dando muestras de estar profundamente pensativo. Y, puesto que 2 veces le dijo don Quijote que prosiguiese su historia, ni alzaba la cabeza ni respondía palabra, pero al cabo de un buen espacio la levantó y dijo: no se me puede quitar del pensamiento, ni habrá quien me lo quite en el mundo, ni quien me dé a entender otra cosa, y sería un majadero el que lo contrario entendiese o creyese, sino aquel bellaconazo del maestro Elisabat estaba amancebado con la reina Mandasena. Eso no, voto a tal, respondió con mucha cólera don Quijote, y arrojóle como tenía de costumbre, y esa es una muy gran malicia o bellaquería, por mejor decir: la reina Madásina fue muy principal señora y no se ha de presumir que tan alta princesa se habría de amancebar con un sacapotras, y que en lo contrario entendiere miente como un gran bellaco. Y yo se lo daré a entender a pie o a caballo, armado o desarmado, de noche o de día, o como más gusto le diere. Estábale mirando Cardenio muy atentamente, al cual ya había venido el accidente de su locura, y no estaba para proseguir su historia, ni tampoco don Quijote se la oyera, según le había disgustado lo que de Madásima le había oído. Extraño caso que así volvió por ella como si verdaderamente fuera su verdadera y natural señora, tal le tenían sus descomulgados libros. Digo pues que como ya Cardenio estaba loco y se oyó tratar de mentis y de bellaco con otros de nuestros semejantes, parecióle mal la burla y alzó un guijarro que halló junto a sí y dio con él en los pechos tal golpe a don Quijote, ¡clac, clac!, que le hizo caer de espaldas,
porque Don Quijote se había levantado. Cuando ha escuchado lo de caballería se ha venido arriba, de hecho, pues ahora, ¡pum!, otra vez al suelo. Sancho Panza, que de tal modo vio parar a su señor, arremetió al loco con el puño cerrado, y el roto le recibió de tal suerte que con una puñada dio con él a sus pies, ¡clon!, y luego se subió sobre él y le brumó las costillas muy a ese sabor. Y hasta Sancho otra vez recibiendo. El cabrero, que le quiso defender, corrió el mismo peligro, y después que los tuvo a todos rendidos y molidos, los dejó y se fue con gentil sosiego a emboscarse en la montaña. O sea, aquí no ha pasado nada. Les pega una paliza a los tres y luego tut, 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 tut. Levantóse Sancho y con la rabia que tenía de verse aporreado tan sin merecerlo, acudió a tomar la venganza del cabrero, diciéndole que él tenía la culpa de no haberles avisado que aquel hombre le tomaba tiempo la locura, que si esto supieran, pues hubieran estado sobre aviso para poderse guardar. Respondió el cabrero que ya lo había dicho y que si no lo había oído, que no era culpa suya. Replicó Sancho Panza y tornó a replicar el cabrero, y fue el fin de las réplicas asirse de las barbas y darse tales puñadas que si Don Quijote no los pusiera en paz se hicieran pedazos. Decía Sancho asido por el cabrero: «Déjeme vuestra merced, señor caballero de la triste figura, que en este que es villano como yo y no está armado caballero, bien puedo a mi salvo satisfacerme del agravio que me ha hecho peleando con él mano a mano como hombre honrado». «Así es», dijo Don Quijote, «pero yo sé que él no tiene ninguna culpa de lo sucedido». Con esto los apaciguó y Don Quijote volvió a preguntar al cabrero si sería posible hallar a Cardenio, porque quedaba con grandísimo deseo de saber el fin de su historia. Es que no aprende, ¿eh? Díjole el cabrero lo que primero le había dicho, que era no saber de cierto su manida, pero que si anduviese mucho por aquellos contornos no dejaría de hallarle o cuerdo o loco. Bueno, pues con una nueva batallita llegamos al final de este capítulo y estoy en duda de si arrancar el capítulo 25 porque es extenso, o si dejar el capítulo 25 para el siguiente episodio y dejar aquí en suspenso la historia esta del Locatis de Cardenio. Vamos a hacer ahora mismo una votación en directo, así que si estás escuchando este podcast a través de tu ordenador, pulsa F5 en tu teclado. Si estás a través de tu móvil, desbloquea el teléfono y vuélvelo a bloquear. Entonces, cuando esas señales sucedan, no pasará absolutamente nada, pero yo sí que sé que si tú puedes, asiente con la cabeza, di sí o no. Sí es que votas a favor de que lo dejemos para el siguiente episodio. Y si niegas con la cabeza, es que no y que quieres que siga. En todo caso, no va a seguir porque ya son 47 minutos y ya estamos llegando a los 50 y no va a seguir. Pero vamos a hacer esta votación. Un acto de fe total, ¿eh? Di sí o no. 1, 2, 3. Bueno, bien. ¿Ha ganado el no? Pues nada, pues aquí finaliza este episodio y en el siguiente, más.